Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Capítulo 111. Kuroa miró a la joven reportera frente a él, cuyo comportamiento excesivamente entusiasta era más divertido que molesto. Aclarando su garganta, trató de que su tono sonara menos despectivo. Señorita Otonashi, dejemos la entrevista para otro día. Acabamos de terminar una carrera y necesitamos volver a descansar. De inmediato, Otonashi Tsuko rebuscó nerviosamente en su bolso, sacando una pequeña libreta y un bolígrafo. ¿Es solo una pregunta? Entrenador Kuroa, el equipo de Uma Musume, el escuadrón persiguiendo la luz. ¿Podría hablarme de sus planes para ellas? ¿Planes? Kuroa se rió suavemente. Si quiere llamarlo plan central, cuenta. Después de todo, pronto dejaría de ser un secreto. No importaba lo lenta que fuera la asociación Ura Central, la lista de entrevistas tenía que publicarse a mediados de mes. Para entonces, todos sabrían, el entrenador de Persiguiendo la Luz se dirigía a Central. CC Central. Etsuko tartamudeó, su bolígrafo deteniéndose a mitad de trazo. Ella entendió la implicación de sus palabras. Pero si sus notas eran correctas, este entrenador parado frente a ella, ¿no tenía solo 19 años? 3 años menos que ella. Y ya estaba a punto de convertirse en entrenador de Central. ¿Alguna otra pregunta? No, eso es todo. Alarmada por su voz, Etsuko negó con la cabeza rápidamente. Al ver su expresión aturdida, Kuroa asintió cortésmente. Entonces, con su permiso. Sin más palabras, se dio la vuelta, abrió la puerta del coche y se marchó. El motor rugió, haciendo eco por el estacionamiento subterráneo mientras se desvanecía en la distancia. Etsuko se quedó congelada, todavía agarrando el bolígrafo destapado, su libreta abierta en una página en blanco. Lo único que quedaba en el aire era el leve zumbido de un motor que se alejaba. Parpadeando, miró su libreta y susurró. Entrenador de Central, murmuró de nuevo, como tratando de digerir la noticia explosiva. Solo 19 años, persiguiendo la luz, la emoción finalmente comenzó a superar su shock inicial. Sus manos se cerraron en puños, sus ojos se iluminaron. Luego, tan rápido como llegaron, se rascó la cabeza, preocupada. ¿Se me permite siquiera escribir esto? La lista oficial aún no se ha anunciado, pero una vez que se anuncie, la historia ya será noticia vieja. La reportera recién graduada en prácticas cayó en un tira y afloja entre la ética y la ambición profesional. De vuelta en la academia Trazendeoi, Kuroa ni siquiera había apacado antes de ser rodeado. Tatsuko Yuzuhara y su grupo de seguidores ya habían recibido la noticia. Vítores y elogios estallaron mientras se apresuraban. Se desarrolló una gran ceremonia de bienvenida. Como el primer ganador de la triple corona de Kanto Sur, Kuroa era ahora el orgullo de toda la academia Trazendeoi. Fiel a su promesa, Tatsuko movilizó a casi todo el alumnado, profesorado y amigos para organizar una animada celebración. Y cuando terminó el banquete, Kuroa regresó al dormitorio con sus dos Uma Musume. Allí, los tres celebraron una fiesta más pequeña y privada. A la mañana siguiente, la luz del sol se coló por la ventana, derramándose sobre el rostro de Kuroa. Frunció el ceño ligeramente, tarareando mientras abría los ojos con pereza. Sintiendo el peso sobre su pecho, suspiró impotente, apartando con cuidado el brazo delgado que estaba sobre su cuello. Incorporándose con cansancio, miró a ambos lados. Allí, profundamente dormidas, estaban sus dos Uma Musume. A medida que la manta se deslizaba con su movimiento, revelaba sus hombros suaves y delicadas clavículas. ¿Qué pasó anoche otra vez? Kuroa intentó recordar. Y lentamente, los recuerdos regresaron. En pocas palabras, fue una segunda ronda. El primer banquete había entusiasmado a todos, pero cuando regresaron, su energía no se había agotado. Así que celebraron un segundo. Pero la segunda fiesta, se había vuelto aún más intensa. Fujimasa March había exigido audazmente una recompensa, incluso arrastrando a Inari-wan. Lo que era aún más absurdo era que Inari no se había negado. Sintiendo los efectos secundarios en su cuerpo, Kuroa solo pudo suspirar. Después de volver a arropar a las dos chicas, se levantó, se estiró y se dirigió al pasillo. Parece que he llegado a mi límite. Abrir su panel de estado lo confirmó. Resistencia clase G1 significaba que tenía una resistencia comparable a una Uma Musume de clase G1. Pero tanto Fujimasa March como Inari-wan eran ahora Uma Musume reales de clase G1. Anoche, ser aguardado por ellas dos lo había llevado a sus límites. Aunque apenas logró mantenerse firme, por el bien del futuro, Kuroa abrió decisivamente la tienda del sistema. Esta vez, no dudó. Compró un artículo de inmediato.
Decocción fortalecedora, 100 PT solo para humanos. Otorga a la receta de la decocción fortalecedora. Una medicina tradicional a base de hierbas. Un tazón al día fortalece el cuerpo, estabiliza la respiración y agudiza la concentración. También multiplica los efectos del entrenamiento. La receta se desplegó en su mente. Después de escanearla, Kuroa asintió. Mi reciente estudio en farmacología debería ser suficiente. Con este nivel de dificultad, puedo hacerlo. En cuanto a los materiales y el ambiente, le preguntaré a Ardan cuando tenga la oportunidad. Satisfecho, se dirigió al baño para lavarse. Justo en ese momento, notó una notificación del sistema que había pasado por alto ayer en medio del caos. Felicidades, anfitrión. Logro desbloqueado. Triple corona de canto, su recompensa. Recta de milla, recta media, recta larga, una recompensa tan generosa. Sus ojos se abrieron. 3 habilidades de aceleración de golpe. Cada habilidad de recta, útil en casi todas las pistas, costaba un precio considerable en la tienda, generalmente a partir de 100 puntos cada una. Y ahora, se le habían regalado 3 de ellas directamente. Esta ganancia inesperada lo dejó de muy buen humor. Después de ducharse, regresó al dormitorio. Las chicas seguían dormidas, así que no las molestó. En su lugar, preparó el desayuno en la sala, luego se sentó en el sofá para revisar su teléfono. Primero, había mensajes de otros entrenadores y Uma Musume ofreciendo felicitaciones. Respondió a cada uno. Luego, sus ojos se fijaron en un mensaje en particular. Luna. Felicidades, entrenador de la triple corona de Kanto Sur Luna. La lista de entrevistas de entrenadores de Central está finalizada, solo que aún no se publica. Luna. Ven a Central alguna vez, te organizaré una entrevista anticipada. Kuroa levantó una ceja. Esta mujer, escribió una respuesta. Militleorse. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo puedes organizar una entrevista antes de que la lista sea pública? La respuesta llegó rápidamente. Luna. Ventajas de ser presidenta. Luna. Considéralo mi regalo por tu victoria en la triple corona. Militleorse. Abusando de la autoridad, ¿eh? Luna. ¿Vienes o no? Militleorse. Vengo. Iré hoy. Kuroa cedió sin resistencia, acordando una hora con Luna. Justo entonces, la puerta del dormitorio se abrió. Fujimasa Marche y Nariwan emergieron, bostezando. Buenos días, entrenador. Buenos días. Kuroa dejó su teléfono y sonrió. Buenos días. El desayuno está en la mesa. Aún medio dormida, Fujimasa se frotó los ojos y se apoyó naturalmente en su hombro. ¿Qué estabas mirando tan seriamente, entrenador? Actuaron como si nada inusual hubiera pasado anoche. Arreglando una reunión con la presidenta, explicó Kuroa. Para la entrevista de entrenador de Central. ¿Entrevista? ¿Eso significa que vamos a Central? Preguntó Inari, mordisqueando su tostada. Si todo va bien, sí. La calidez de sus hombros se presionó contra él. Por un momento, Kuroa dudó. Fujimasa de repente se enderezó, todo rastro de sueño desaparecido. Su cola de caballo plateada se agitó ligeramente detrás de ella. Entonces yo e Inari deberíamos, ustedes dos, Kuroa la interrumpió, sonriendo irónicamente. No piensen demasiado en ello. Acaban de lograr la triple corona, y nos quedamos despiertos demasiado tarde ayer. Descansen un poco. Yo iré solo. En el momento en que mencionó lo de anoche, las mejillas de Fujimasa se sonrojaron mientras bajaba la cabeza. Inari rápidamente se dio la vuelta, con la cara ardiendo. Está bien. No iremos. Su sencillo desayuno transcurrió en cálida comodidad. Después de asegurarse de que las dos chicas estuvieran tranquilas, Kuroa se vistió y salió. Condujo directamente hacia la Academia Trazen Central, para el siguiente paso de su viaje. Tokio, Academia Central Trazen. Como ya había presentado un informe con antelación, el guardia solo revisó brevemente su identificación antes de dejar pasar a Kuroa. Gracias a su visita anterior con Kinjiro, ya conocía el camino y pronto llegó a la oficina de la presidenta. De pie en la puerta, se alisó la ropa, asegurándose de que nada estuviera fuera de lugar, luego llamó cortésmente. Aunque él y Symbol y Rudolf eran amigos, esta seguía siendo una entrevista formal, y los modales adecuados eran necesarios. Toc, toc. Adelante. La habitación quedó en silencio por un momento antes de que una voz serena respondiera. Al abrir la puerta, Kuroa se encontró con la vista de un gran escritorio frente a la entrada. Detrás de él estaba sentada Symbol y Rudolf, con los dedos entrelazados, su expresión tranquila y autoritaria. Si no la conociera, la pura aura que irradiaba habría sido suficiente para intimidarlo. Buenos días, entrenador Kuroa.
Una voz suave vino del lado. Sentada en el sofá con su sonrisa habitual estaba Maruzensky. Rudolf te ha estado esperando por años, bromeó, señalando a Rudolf, cuya compostura ya comenzaba a flaquear. Justo estaba diciendo lo nerviosa que se sentía. Maruzensky, la voz de Rudolf contenía una leve queja. Ara, lo siento. Cubriéndose la boca, Maruzensky soltó una risita, luego le guiñó un ojo juguetonamente a Kuroa, indicándole que se acercara. Al ver esta escena familiar, ligeramente cómica, Kuroa no pudo evitar sonreír. Primero se inclinó cortésmente ante Rudolf. Buenos días, presidenta Rudolf. Luego se dirigió a Maruzensky con un tono más ligero. Señorita Maruzensky, no esperaba encontrarla aquí también. Parece que el ambiente de hoy es especialmente animado. Rudolf se aclaró la garganta, tratando de recuperar la autoridad que la broma de Maruzensky había pinchado. Enderezando la espalda, fijó a Kuroa con una mirada aguda, su voz cambiando a tonos oficiales. Entrenador Kuroa, tome asiento. Señaló la silla frente a su escritorio. Kuroa se sentó, y un momento después, una carpeta se deslizó sobre la mesa hacia él. Este es el contrato de empleo de entrenador central. Revíselo, y si no hay problema, fírmelo. ¿Eh? Kuroa se quedó mirando el contrato frente a él. Un momento, ¿no se suponía que esto era una entrevista? Rudolf finalmente soltó una carcajada. Obtuviste el primer lugar en el examen escrito, y además, eres el entrenador de la ganadora de la triple corona de Kanto Sur. ¿Qué queda por evaluar? ¿Se supone que debo preguntarte sobre filosofía o métodos de entrenamiento? Tú sabes más que yo. Kuroa se rió entre dientes, hojeando el contrato. ¿Así que este es el privilegio de la presidenta? La expresión de Rudolf se endureció. ¿Vas a firmar o no? Al verla atrapada, Kuroa sonrió levemente. Por supuesto que firmaré. Pero primero leeré con atención. Los amigos eran amigos, pero los contratos tenían que ser revisados. Revisó rápidamente las cláusulas detalladas. Salario base, beneficios, asignación de recursos de entrenamiento, responsabilidades y obligaciones para la Uma Musume bajo su cuidado, acuerdos de confidencialidad, todo era minucioso y bien estructurado, al igual que la reputación de altos estándares de la URA central. Incluso solo el salario base era más del triple que el de un entrenador local. Además de eso, venían generosos subsidios y beneficios. El equipo para el entrenamiento, herraduras, zapatillas de carrera, pesas, así como el acceso a piscinas y pistas, se distribuiría en función del rendimiento. A diferencia de los entrenadores locales que tenían que pagar de su bolsillo, Central proporcionaba un apoyo adecuado. Cuando sus ojos se posaron en la sección de lugar de trabajo, campos de entrenamiento exclusivos de la Academia Central Tracen e instalaciones asociadas, la tocó ligeramente. Significaba que dejaría oficialmente la Tracen local y entraría en el núcleo mismo de Central. Pasando a las cláusulas sobre los derechos de la Uma Musume y el desarrollo comercial, leyó con especial cuidado. Fujimasa March ya era campeona de la triple corona. Al igual que Oguri Cup, incluso si se retiraba de las carreras, los ingresos por mercancía por sí solos podrían superar lo que Tamamo Cross había ganado en su mejor momento. Afortunadamente, los contratos de Central eran justos y transparentes en esta área. La mayoría de las ganancias de la mercancía iban directamente a la Uma Musume. Los anuncios y patrocinios seguían siendo ingresos personales de la Uma Musume, sin relación con Central. Sin trampas. Sin letra pequeña explotadora. Satisfecho, Kuroa asintió. ¿Qué te parece? No está mal para un contrato de Central, ¿verdad? El tono de Rudolf contenía un rastro de burla, claramente divertida por su cauteloso escrutinio. Las cláusulas son claras, los beneficios son excelentes, respondió Kuroa con una leve sonrisa. Parece que la presidenta Rudolf realmente no intentó colar ninguna sorpresa para esta supuesta contratación privilegiada. Rudolf levantó una ceja, pero lo dejó pasar. Bien. Si no hay problemas, fírmalo. A partir del próximo mes, serás un entrenador registrado de Central Tracen. Tomando la pluma, Kuroa afirmó con fluidez. Felicidades. Finalmente, Maruzensky habló, su sonrisa radiante mientras se levantaba y extendía una mano. Bienvenido a Central. A partir de hoy, serás nuestro maestro. Kuroa dejó la pluma, se levantó y le estrechó la mano con una sonrisa. Entonces estaré a tu cuidado, Maruzensky. Al ver que el asunto estaba resuelto, Rudolf se recostó en su silla. Kuroa, una vez que la lista de entrevistas se publique oficialmente, ven de nuevo cuando estés libre. Ahí es cuando comenzarás formalmente en Central. No hay problema.
Como OI y Central están ambos en Tokio, es bastante conveniente. Con las formalidades completadas, su conversación cambió a temas más ligeros. Los tres se sentaron en el sofá, sorbiendo té, charlando cálidamente. Ah, Teiyo siempre es tan torpe, se rió Rudolf después de que Kuroa compartiera una historia sobre Toka y Teño. Al verlo hablar con tanta facilidad, sintió una punzada de nostalgia. Después de todo, ella lo había conocido tanto a él como a Maruzensky a través de chicas más jóvenes, Teiyo, Oguri, y más tarde a través del caso de lesión de Sakura Chiyono, se habían acercado como amigos. Ahora, la emperatriz de Central Trazen, su nombre llevaba un aura de autoridad en toda la academia. Pero pocos recordaban que solo llevaba 2 años retirada. La Uma Musume más joven de su familia, Sirius Symboli, seguía activa en la pista. En verdad, Rudolf todavía era joven, pero llevaba la carga de ser un modelo a seguir. Quería crear una era donde cada Uma Musume pudiera ser feliz, y por eso mantenía su estricta imagen de dignidad. Aún así, en el fondo, anhelaba interactuar casualmente, como lo hacía con ellos ahora. Gracias a Teiyo, gané otro amigo. Rudolf sonrió en su taza de té. Por cierto, dijo Maruzensky, dejando su taza, el Tenno-sho de otoño es a finales de mes. ¿Quieren ir juntos? Es un duelo entre la más fuerte del presente y el monstruo gris. ¿El Tenno-sho de otoño? Kuroa hizo una pausa. Sí, el momento encajaba. Si van, me aseguraré de que consigan los mejores asientos, añadió Rudolf ligeramente. ¿Otro privilegio presidencial? Bromeó Kuroa. Su flequillo en forma de luna rebotó mientras ella reía suavemente. ¿Quieres probarlo tú mismo? Una vez que estés oficialmente en Central, te mostraré hasta dónde llegan los privilegios presidenciales. Por favor, excúseme, se rió entre dientes. Después de acordar asistir juntos al Tenno-sho de otoño, Kuroa se despidió. Después de todo, 2 de sus propias chicas aún lo estaban esperando en casa. Habían pasado 10 días desde la visita de Kuroa a la Academia Central Trazen. Después de unos días de descanso, sus Uma Musume se lanzaron una vez más a un entrenamiento intenso. En el momento en que supieron que había firmado oficialmente con Central y se había convertido en entrenador registrado, su motivación y espíritu de lucha ardieron aún más. Hace apenas unos días, Kuroa recibió la lista oficial de entrevistas y el aviso final del sitio web de Ura Central. En otras palabras, todo lo que faltaba era que se presentara en Central Trazen, pasara por las formalidades y sería instalado oficialmente como entrenador de Central. Es más, el reciente anuncio de que las Uma Musume de Central podrían participar libremente en carreras clasificadas locales significaba que no tenía de qué preocuparse. No habría meses incómodos de inactividad después de la transferencia. Todo estaba listo. Y hoy, después de organizar el calendario de entrenamiento de su equipo, Kuroa se dirigió una vez más a la Academia Central Trazen. En la puerta de la escuela, una figura verde familiar ya estaba esperando en silencio. Vestida con un traje verde perfectamente confeccionado, su rostro mostraba una sonrisa profesional y amable. No era otra que la mismísima Diabla Verde, Ayakawa Tazuna. Debe ser el entrenador Kuroa. Bienvenido, dijo con una reverencia cortés, su voz suave y cortés. Soy la secretaria del director aquí en Central Trazen. Es un placer conocerte. Kuroa le devolvió el saludo. Soy Kuroa. Por favor, cuídeme, señorita Tazuna. Instintivamente, activó la percepción del cuerpo y la respiración. Echó un vistazo a su estado y la verdad de aquellas teorías de los fans sobre que ella era una Uma Musume fantasma del Salón de la Fama quedó clara. Sus estadísticas eran casi idénticas a los números actuales de Inar y Wan. Todos los atributos rondaban los 1100. En este mundo, aparte de él mismo, solo existían Uma Musume con tales cifras. Pero Tazuna se había retirado justo después del derby japonés, incluso antes de completar la mitad de su año clásico. Sus cifras infladas fueron probablemente el resultado de que su crecimiento automático aún continuaba después de su jubilación. Las bendiciones de las 3 diosas no se habían desvanecido por completo y su período de verdadero florecimiento aún no había terminado. Incluso teniendo en cuenta la desventaja del 10% que viene con el envejecimiento posterior al pico, todavía tenía las estadísticas de una de las eternas 3 mejores. Kuroa incluso recordó historias de esta Uma Musume fantasma comparada con Purekroun y el rapidísimo Daisoten Express, ¿entrenador Kuroa? El suave recordatorio de Tazuna lo sacó de sus pensamientos. Ah, lo siento. Por favor, muéstrame el camino. Tras ella, regresó a Central Trazen. Aunque ya había estado de gira una vez con Shinjiro Musaka, las explicaciones de Tazuna fueron mucho más detalladas.
Presentó cuidadosamente cada instalación, explicó los procedimientos de solicitud y le dio un panorama completo. Dado que hay clases, hoy nos saltaremos el edificio de enseñanza, dijo Tazuna suavemente. Por supuesto, asintió Kuroa. Eso cubre aproximadamente la disposición general de Central Trazen, concluyó ella. Ahora, vayamos a la oficina del director. El director Akikawa está esperando para completar tus procedimientos de ingreso. Guiados a través del extenso campus, llegaron al imponente edificio de administración, el verdadero corazón del poder de Central. En la puerta de la oficina, Tazuna llamó cortésmente. Adelante. Una voz clara y juvenil respondió. La pesada puerta se abrió para revelar una sala grandiosamente decorada, lujosa, clásica, y justo como Kuroa esperaba. Pero la figura sentada detrás del enorme escritorio no era un anciano severo. Era una niña pequeña. O más exactamente, una Big Loli sería el mejor término. Su apariencia era mayor que Toka y Terio, pero más joven que Mejiro Arda no Sakura Chiyono o llamativo cabello con reflejos naranjas, ojos azul zafiro, un vestido refinado y calcetines blancos que cubrían piernas esbeltas. En conjunto, se veía demasiado adorable para el título de directora. Sin embargo, Kuroa sabía bien. Esta era la directora de la Academia Central Trazen, Akikawa Yayoi. Bienvenido. Tan pronto como entró, la pequeña directora saltó de su silla, con las manos en las caderas, hablando con un vigor que contrastaba con su apariencia. Soy la directora Akikawa Yayoi. Y tú debes ser el entrenador recomendado por Rudolph, ¿verdad? Kuroa hizo una ligera reverencia. Sí, directora. Soy Kuroa. Bien. Ella asintió con satisfacción, abriendo su abanico con un swish. Sus ojos de zafiro brillaron con curiosidad. Justo como dijo Rudolph, vaya figura. El papeleo ya está firmado con ella, así que no me inmiscuiré. Lo que importa es esto, ella abrió su abanico, mostrando las letras en negrita directora. Cuento contigo. Espero que brilles aquí en Central, trayendo aún mayor gloria a nuestra Suma Musume. Kuroa respondió con calma. Gracias por su confianza, directora. Daré todo de mí. Yayoi asintió ansiosamente, sonriendo radiantemente. No se preocupe, entrenador Kuroa. Yo también daré todo de mí, tanto por nuestras estudiantes como por nuestros entrenadores. Si hay algo que no entiendes después de unirte, ven a verme directamente. Por favor, confíe en mí tanto como quieras. Miau. Como si hiciera eco de sus palabras, un gato blanco y negro saltó repentinamente sobre su cabeza, jugando juguetonamente con su sombrero. La alegre escena hizo que Kuroa se riera a pesar de sí mismo. Entendido, directora. Lo recordaré. Una vez afuera, Tazuna lo guió a través de los procedimientos de ingreso reales, luego le mostró su dormitorio asignado, la oficina del entrenador e instalaciones relacionadas. Por cierto, señorita Tazuna, preguntó Kuroa mientras caminaban, además de mí, ¿cuántos más aprobaron el examen de entrenador central este año? Después de todo, se quedaría en Central por mucho tiempo. Conocer el círculo de colegas era inevitable. ¿Eh? Tazuna parpadeó, luego pensó por un momento. Normalmente, cada año tiene alrededor de 1 a 5 entrenadores nuevos. Pero este año es, un poco diferente. ¿Diferente? Sí. Por propuesta de la presidenta Rudolph, se implementaron medidas más estrictas. Demasiados entrenadores de Central últimamente han estado careciendo. Por el futuro de la Suma Musume, los exámenes deben ser más difíciles. E incluso los entrenadores actuales tendrán que someterse a reexámenes profesionales regulares. Ella ladeó ligeramente la cabeza, recordando los detalles. La propuesta se presentó antes de las vacaciones de verano. La resolución final aún no ha salido, pero el resultado es casi seguro. Kuroa levantó las cejas. Así que las nuevas contrataciones de este año serán, Tazuna sonrió suavemente. Lo más probable es que seas el único. Todo por culpa de Rudolph, ¿eh? Así que este era otro de los privilegios de la presidenta. Presentado antes del verano, justo después de su primer movimiento de local a Tokio. Como era de esperar del emperador. Rápida, decisiva, implacable. Fin del capítulo. Después de intercambiar información de contacto con Tazuna, Kuroa se despidió y deambuló solo por la Academia Central Trazen, tomándolo como una oportunidad para familiarizarse con los terrenos. Al poco tiempo, se encontró cerca de una de las instalaciones de entrenamiento, la misma que había visto cuando estaba de gira con Jinjirou Musaka. Después de un momento de reflexión, se acercó y llamó. Desde adentro llegó la voz profunda de Jinjirou.
Al abrir la puerta, Kuroa encontró al entrenador veterano sentado solo en su escritorio, bolígrafo en mano, garabateando notas. Bueno, muchacho. ¿Cómo entraste aquí? Hola, ha pasado un tiempo, Jinjirou-senpai. Saludó Kuroa con una sonrisa. El viejo se congeló, luego se dio cuenta de quién era. Kuroa, ¿aprobaste el examen, entonces? Cuando Kuroa asintió, Jinjirou suspiró profundamente, como si recordara algo desagradable. Si tan solo ese mocoso de Kitahara hubiera hecho lo mismo, ¿Kitahara? ¿Qué pasó? Al escuchar el nombre familiar, Kuroa se animó. Después de todo, había pasado un mes en Kasamatsu con él. Falló miserablemente, murmuró Jinjirou. Cuando Fujimasa March se transfirió a Oi, ese chico estaba luchando. Y esta vez, fracasó en el examen escrito. No solo falló, sino que obtuvo una puntuación cercana a la parte inferior. El bigote del viejo se erizó mientras fruncía el ceño. Maldita sea, casi me hace escupir sangre. Kuroa solo pudo negar con la cabeza. El examen escrito no era exactamente difícil, ¿no se suponía que estaba casi garantizado aprobarlo? Ya basta de él. Tomando un sorbo de té, Jinjirou estabilizó su respiración antes de mirar a Kuroa con una mirada aguda. Entonces, ya que aprobaste, ¿por qué no estás de vuelta en Oi lidiando con tu transferencia? ¿Qué te trae por aquí? Kuroa se sentó casualmente a su lado. Solo deambulando. Pensé en pasar, ya que ha pasado un tiempo. Mientras hablaba, sus ojos se dirigieron a los papeles esparcidos sobre el escritorio. No Gurikap. No Fujimasa March. Sino, Tamamo Cross. ¿El Tenosho de otoño? Preguntó Kuroa en voz baja. Sí. Jinjirou asintió, sin molestarse en ocultarlo. Pero su tono conllevaba un rastro de impotencia. Le prometía a Oguri que si ganaba el Mainichi Okan, la dejaría correr el Tenosho de otoño. Y ahora, no puedo retractarme exactamente. El Mainichi Okan, conocido como el Super G2. En algunos años, incluso eclipsaba las carreras G1. Normalmente, servía como un lugar de reunión para Uma Musume de primer nivel de todas las distancias, una vista previa de primera línea de la temporada G1. Pero el Okan y el Tenosho estaban programados peligrosamente cerca. Este año, el Okan estaba programado para el 9 de octubre, justo un día antes del Tokyo Crown de Fujimasa March. El Tenosho de otoño caía el 30 de octubre. Solo 21 días de diferencia. Para una Uma Musume de ese nivel, era impensable. La recuperación requería al menos un mes completo entre carreras importantes. No debería correrla. La voz de Kuroa era firme. En solo 21 días, Oguri no puede recuperarse por completo. La mano de Jinjirou sobre la taza de té tembló ligeramente. Lo sé. Levantó la vista, sus ojos desnudos sin sus habituales gafas de sol. Atrás quedó su compostura tranquila. Lo que quedaba era algo más pesado, en conflicto. Pero es su deseo. Se lo ganó con su propia victoria en el Okan. Ella luchó por esta oportunidad ella misma. Kuroa frunció el ceño. De hecho, entre entrenador y Uma Musume, había más que reglas y lógica fría. Había promesas. Vínculos. Este mundo no era el mismo que la realidad de su vida pasada. En realidad, Oguri Cap había sido forzada a batallas interminables, exprimida como una herramienta para ganar dinero. Pero aquí, esta Oguri luchaba puramente por su propia voluntad. Okan. Luego Tenosho. Luego la Japan Cup. Luego el Arima Kinen. Cada carrera espaciada menos de un mes de diferencia. Cada una G1. La pura locura de esa campaña hizo que Kuroa chasqueara la lengua. Pero al final, no presionó más. Solo sonrió levemente. Entonces, ¿estás estudiando a Tamamo Cross, entonces? Sí, Jinjirou recogió su bolígrafo de nuevo, con los ojos fijos en la pila de informes. Tenías razón, muchacho. Es el poder de un dominio. Tamamo es realmente la más fuerte del presente. Desde el recordatorio de Kuroa, Jinjirou había estado prestando mucha atención a Tamamo Cross, incluso volviendo a ver viejas imágenes de carreras una y otra vez. Para estar seguro, le había pedido a Tazuna que confirmara. Y como veterana experimentada de Central, ella lo vio al instante. Sí, eso es un dominio, había dicho con una sonrisa cómplice. Ella es verdaderamente una Uma Musume excepcional. De vuelta en el presente, Jinjirou se empujó con su bastón. Este tipo de poder está más allá del sentido común. Honestamente, no sé cómo contrarrestarlo. Kuroa se rió entre dientes. ¿Qué más hay que hacer? Al final del día, un dominio es solo una forma de hacer que una Uma Musume corra más rápido. No hay nada místico en ello.
Con 2 usuarios y medio de dominio en su equipo, Fujimasa March, Inari One y a media Sakura Chiyono, él estaba mucho más allá de sentirse impresionado por ello. El único objetivo en una carrera es la victoria. Cruza la línea de meta primero, y nada más importa. Si Oguri corre más rápido que Tamamo, entonces ni siquiera un dominio puede cambiar el resultado. Fácil para ti decirlo. Jinjirou resopló, pero el ligero temblor de sus labios delató una sonrisa renuente. Justo en ese momento, ring ring ring, el teléfono de Kuroa vibró. A esta hora del día, ¿quién me llama? Al sacarlo, sus ojos se abrieron ante el identificador de llamadas. Obey your master. Ame. Jinjirou también se dio cuenta y lo despidió con un gesto. Adelante. Acabas de unirte a Central, hay mucho que atender. No pierdas el tiempo con este viejo. Kuroa se levantó, inclinándose ligeramente. Entonces me despido, senpai. Vete, vete. La atención de Jinjirou ya se había desviado de nuevo a los papeles, con los ojos ardiendo de concentración. Cerrando la puerta detrás de él, Kuroa caminó unos pasos por el pasillo antes de contestar. Buenos días. Hola. Entrenador, buenos días. La voz brillante y familiar de una chica rubia sonó a través de la línea. Kuroa no pudo evitar sonreír. Buenos días, Ame. ¿Qué es esto? ¿Planeas participar en la Japan Cup en tu forma más joven? Hubo una pausa en el otro extremo. Entrenador, ¿en qué forma desea que corra? Kuroa dudó brevemente, luego respondió cálidamente. No importa la forma, Ame, ganarás. Costa Oeste, Estados Unidos. En sus campos de entrenamiento, Obey Your Master escuchó sus palabras. Ella, que podía soportar las palabras más duras de sus rivales sin inmutarse, ahora sintió que sus ojos escocían de calor. Tomando una respiración profunda, reprimió la oleada de emoción. Entrenador, he reservado un vuelo para el 23 de octubre, dentro de 2 días. Llegaré a Tokio para el entrenamiento de aclimatación. 2 días. Justo a tiempo. ¿A tiempo? A tiempo de ver al mayor rival al que te puedes enfrentar en la Copa de Japón. Ame, cuando regreses, ven a entrenar con mi equipo primero, agregó Kuroa con tono firme. Pero, titubeó. Sin peros. Es una orden de tu entrenador. Hubo un largo silencio. Luego, con una risa que disimuló las lágrimas, asintió para sí misma. Sí, mi entrenador. Después de que terminó la llamada, la chica de cabello dorado se quedó sola por un momento, luego lentamente levantó su mirada hacia el cielo claro e infinito. El escenario de la Copa de Japón, susurró, con voz firme y una determinación inquebrantable. Ganaré. Su deseo de victoria nunca había ardido tan intensamente. Después de dejar la Academia Central Trazen, Kuroa regresó directamente a su campo de entrenamiento alquilado. Allí, Inari One y Fujimasa March seguían trabajando duro. Su entrenamiento estaba en pleno apogeo. Para entonces, ya eran Uma Musume maduras. En cuanto al entrenamiento, incluso sin supervisión, podían llevar a cabo sus planes con diligencia. Mientras observaba a sus chicas sudar y esforzarse, Kuroa hizo una pausa con satisfacción, luego se sentó en una silla, inmerso en sus pensamientos. Como ya he entrado en Central, lo primero que tengo que planificar es el roster, la lista / plantilla. Pensó cuidadosamente. Según su plan anterior, Inari One y Fujimasa March eran naturalmente sus ases. A continuación estaban las 2 pequeñas, Tokai Teiyo y Mejiro Ken. Sus traslados ya habían sido aprobados, con la aprobación de Rudolf y la familia Mejiro. Luego estaba obedecer a tu maestro. Después de la Copa de Japón, sin duda contactaría a su entrenador para hablar sobre su transferencia. Los problemáticos fueron los 2 últimos, Sakura Chiyono y Mejiro Ardan. Chiyono, como ganadora del derby, era una prioridad para su entrenador. Incluso si deseaba unirse a su equipo, el proceso sería todo menos sencillo. Y luego, Ardan. Solo pensar en ella le producía dolor de cabeza a Kuroa. Conseguir que se transfiriera era técnicamente fácil. Pero había un obstáculo inevitable, su madre. Parece que cuando Ardan llegue más tarde, tendré que mencionarlo. Necesito encontrar la oportunidad de conocer a su madre en persona. Kuroa no era de los que posponían las cosas. Tras pensarlo un rato, tomó una decisión. A las 4:30 de esa tarde, llegó el auto de la familia Mejiro, con Chiyono, Ardan y las 2 pequeñas. El horario para sus niñas ahora era rutinario. Como sus corredores estrella oficiales, Fujimasa March e Inari One generalmente entrenaban junto a él después de su siesta del mediodía. Sin embargo, Chiyono y Ardan a menudo tenían que encargarse primero de los arreglos con sus entrenadores oficiales.
Mientras tanto, Teiyo y Ken tuvieron que asistir a clases. Entonces, la mayoría de los días, los cuatro llegaban juntos alrededor de las 4:30. Una vez que Ardan llegó, Kuroa explicó la situación. Así es. Ardan, ¿qué te parece? ¿Eh? ¿Entrenador, quiere conocer a madre? La chica de ojos cristalinos juntó sus manos junto a sus mejillas con una expresión de alegría en su rostro. Puedo arreglarlo ahora mismo si esta noche le viene bien, ¿tiene tiempo? Kuroa parpadeó, sin esperar que fuera tan proactiva. Pero después de pensarlo, realmente era la manera más rápida de resolver las cosas. Él asintió. Esta noche está bien. ¡Excelente! Los ojos de Ardan brillaron de anticipación, luego bromeó juguetonamente. Pero será mejor que esté preparado, entrenador. Madre puede ser muy estricta. Ya me lo imaginaba. Kuroa suspiró para sus adentros. Ninguna madre entregaría a su hija tan fácilmente. Pero como ya había decidido traer a Ardan a su equipo, estaba listo para enfrentarlo. ¿La mamá de Ardan quiere conocer al entrenador? En ese momento, Tokai Teiyo se inclinó, sus grandes ojos redondos curiosos, su pequeño flequillo en forma de luna balanceándose mientras se movía. Se trata de la transferencia del equipo, explicó Kuroa con sinceridad. ¿Eh? ¿El entrenador le va a proponer matrimonio a la madre de Ardan? Preguntó Teiyo con inocencia. Kuroa. Ardan. Las mejillas de Ken se sonrojaron al tirar de la manga de Teiyo. Deja de decir cosas raras. Chiyono no pudo contener la risa y rápidamente se tapó la boca, aunque sus ojos arrugados delataban su alegría. Kuroa se frotó la frente con impotencia. No es una propuesta. Es una conversación formal. Cuando llegue el momento, tú y Ardan se unirán oficialmente a mi equipo. Se volvió hacia Ardan. Entonces te pediré que lo arregles. Por supuesto, entrenador. Con elegancia, Ardan asintió y comenzó a teclear en su teléfono. Esa noche, después de un simple cambio de ropa, Kuroa viajó en el auto de la familia Mejiro hacia su propiedad. La noche había caído y las linternas brillaban suavemente a lo largo de las calles tranquilas. El coche se detuvo frente a una enorme e imponente mansión japonesa. Las linternas que cuelgan de los aleros proyectan un brillo digno, declarando silenciosamente la larga historia y el prestigio de la línea Mejiro. Al salir del coche, Kuroa miró hacia la casa principal y respiró profundamente. Ardan se apeó a su lado, sonriendo cálidamente. Entrenador, ¿está nervioso? Sería una mentira decir que no lo estoy. Lo admitió con sinceridad. Al fin y al cabo, es como conocer a los padres. Las mejillas de Ardan se sonrojaron. Pero rápidamente, sonrió radiante, intentando tranquilizarlo. Si es usted, entrenador, todo irá bien. Es el mejor del mundo. Sus directas palabras dejaron el rostro de Kuroa rojo. Antes de que pudiera responder, otra voz intervino burlonamente. ¿Ah, sí? ¿El mejor? Al girarse, Kuroa vio a una impresionante mujer de cabello negro. Luciendo un elegante vestido azul oscuro, su cabello pulcramente peinado, su porte noble irradiaba refinamiento. Un lunar en forma de lágrima en la comisura de su ojo derecho no hacía más que realzar su atractivo. Kuroa parpadeó. Le parecía familiar. Ardan, por otro lado, casi se convirtió en vapor. Ramón Une, escuchar a escondidas no es propio de una dama. Ardan reprendió suavemente. Dios mío, me atraparon. La mujer, Mejiro Ramonu, se cubrió los labios con una sonrisa. A la luz de la linterna, su lunar parecía aún más atractivo. Con pasos lentos, se acercó, sus ojos brillaban con picardía mientras iban de Kuroa a su nervioso joven. Mejiro Ramonu, así es. Kuroa finalmente la ubicó. Superior a Tamamo Croce y Nar Iwan, pertenecía a la generación anterior. Hace apenas 2 años, durante su año clásico, había logrado lo que nadie había logrado antes. Ganar las 3 triple coronas de Potrancas y otros títulos importantes como la Copa Queen Elizabeth. Su hazaña inigualable fue recordada como la triple corona completa. Por eso me había parecido tan familiar. Muy bien, Ardan, y el entrenador Kuroa. Ramonu sonrió con complicidad. Vengan. La señora de la casa los estaba esperando. Ardan respiró hondo, conteniendo el rubor, y le ofreció a Kuroa una sonrisa de disculpa. Entrenador, por aquí. Entraron en un salón de té situado en lo profundo de la finca. La decoración era elegante y refinada, cada objeto estaba impregnado de historia. En la mesa baja estaba sentada una mujer con un kimono oscuro, con los ojos cerrados y sus orejas de yegua moviéndose ligeramente, lo que la identificaba como Uma Musume. Esta era Mejiro Iryu. La madre de Ardan.
Una Uma Musume retirada conocida en la historia, aunque su historial de carreras había sido modesto. Aún así, ella se comportaba con noble gracia y su belleza se conservaba mucho más allá de sus años. Entrenador, le dejo aquí. Ardan sonrió suavemente y luego jaló a Ramono con ella a otra habitación. Kuroa se quedó en silencio por un momento y luego entró en el salón de té. Encantado de conocerle, entrenador Kuroa. La voz de Mejiro Iryu era tranquila, su sonrisa amable. Por favor, tome asiento. Encantado de conocerla, señora. Kuroa siguió sus instrucciones y se sentó correctamente en la mesa baja, con una postura formal pero serena. Podía sentir claramente el peso de su mirada. Pero no era la mirada de un superior escudriñando a alguien por debajo. Había algo más en ella, algo difícil de describir. Tintín. Iryu empujó suavemente una taza de té hacia Kuroa. Después de una breve pausa, de repente habló. Entonces, ¿cuándo planean casarse ustedes dos? Las palabras impactaron como un trueno. El cerebro de Kuroa sufrió un cortocircuito al instante. Espera, todas las chicas Mejiro son así de directas. Señora, el matrimonio es. Kuroa se atragantó con su té justo en medio de beberlo. Iryu no respondió de inmediato. En cambio, levantó con gracia su propia taza, bebiendo con impecable elegancia. Entrenador Kuroa, sé por qué vino. ¿Se trata del traslado de Ardan, no? Dejó su taza, sonrió y continuó. Si solo es eso, lo permitiré. Su tono cambió, sus palabras se hicieron largas y deliberadas. Pero la relación entre el entrenador y la yegua, no es algo trivial, ¿verdad? Incluso si Ardan hubiera sido la que tomó la iniciativa, Kuroa no tenía excusa aquí. Tras un momento de silencio, habló. Señora, Ardan es una amazona excepcional. Su futuro ofrece infinitas posibilidades. Como su entrenador, mi mayor responsabilidad en este momento es ayudarla a brillar con la luz más intensa en la pista, para que nunca se arrepienta de su carrera deportiva. En cuanto al futuro más lejano, hizo una pausa, miró a Iryu a los ojos y dijo cada palabra con firmeza. Como su compañero, me haré responsable de ella. Iryu escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Su sonrisa se ensanchó. Para hacerse responsable de ella, ella repitió sus palabras lentamente, saboreándolas como si estuviera probando un buen té. ¡Qué promesa tan tranquilizadora! Sus ojos se posaron en Kuroa por un momento, luego de repente se rió entre dientes. Está bien, no hay necesidad de estar tan tenso. Bueno, entonces, dejaré a Ardan a tu cuidado, entrenador Kuroa. Kuroa asintió con seriedad. Gracias por su confianza, señora. Bien. Ella asintió con satisfacción antes de alzar ligeramente la voz. Y en cuanto a los dos ratoncitos de la puerta, ¿no han oído suficiente? Si tienen tanta curiosidad, ¿por qué no entran? Clic. Desde la rendija de la puerta se escuchó un jadeo de sorpresa y el sonido de una tela crujiendo apresuradamente. Kuroa giró la cabeza, aturdido, justo a tiempo para ver la puerta abrirse aún más. Allí permanecían torpemente Mejiro Ardan y Mejiro Ramonu. Ejem. Ramonu se aclaró la garganta y luego empujó casualmente a su hermana menor hacia adelante antes de cerrar la puerta detrás de ella. Eso dejó a Ardan sola en la entrada. Madre, Iryu observó la expresión nerviosa de su hija, y su mirada se suavizó con cariño. Ardan, ven aquí. Tomando una respiración profunda, Ardan se acercó y se sentó junto a Kuroa. ¿Ardan ya no ama a su madre? Cuando su hija no se sentó más cerca, Iryu puso una mirada llorosa y lastimera. Madre, por favor cuida tu imagen. Ardan recuperó rápidamente su compostura habitual y respondió en voz baja. Kuroa, mientras observaba la charla entre madre e hija, sintió que una calidez le subía al pecho. Después de que terminó su intercambio lúdico, Iryu recuperó una vez más su elegante postura. Bueno, entonces, entrenador Kuroa, ya que el asunto principal está resuelto, discutamos algunas condiciones. Primero, dado que Ardan se convertirá en tu chica yegua, solo tengo un requisito para ti. Ella habló suavemente pero con firmeza. Cuando se retire, quiero verla regresar sana, feliz y bella. Eso es todo. ¿Puedes prometérmelo? Kuroa parpadeó, impresionado por la profundidad de su petición. Pero inmediatamente, respondió con firmeza. Por supuesto. Ardan jamás sufrirá ningún agravio por mi culpa. Iryu asintió, sonriendo mientras servía más té. Bien. Ya basta. Después de dejar la tetera, de repente aplaudió. Palmada. Se abrió una puerta lateral. Una criada entró llevando una carpeta, hizo una reverencia y dio un paso adelante. Esto representa la sinceridad de nuestra familia Mejiro.
Iryu le hizo un gesto a la criada para que le entregara la carpeta a Kuroa, sonriendo mientras explicaba. Ya que serás el entrenador de una chica yegua Mejiro, naturalmente, el apoyo que recibirás no faltará. Desconcertado, Kuroa aceptó la carpeta. No era un contrato, sino una lista. Un fondo discrecional mensual de 10 millones de yenes. Autorización para usar uno de los campos de entrenamiento privados de la familia Mejiro. Nutricionistas y médicos dedicados, mientras Kuroa examinaba la larga lista de recursos y números asombrosos, incluso con preparación mental, no pudo evitar contener la respiración. Al terminar la página, se quedó momentáneamente sin palabras. ¿De verdad, estoy viviendo a costa de una mujer? El pensamiento lo golpeó duramente. Entonces Iryu pareció recordar algo y agregó con una risita. Ah, sí, Ken también está en tu equipo, ¿no? En tal caso, puede que sea necesario ajustar este acuerdo. Lo discutiré con Aurora, la madre de Ken. Si todo va bien, este apoyo se duplicará. Kuroa se quedó en silencio. Desde el incidente de la isla de verano, recordó una vez más cuán abrumadora puede ser la riqueza. Señora, tanta generosidad es realmente abrumadora. Habló con cuidado. Pero Iryu se limitó a sonreír, levantando su taza con elegancia. No hay necesidad de sentirse agobiado. Esto no es caridad, es una inversión. Confío en tu habilidad, y confío aún más en el juicio de Ardan. Estos recursos sirven para garantizar que Ardan, y quizás Ken, si se une a tu equipo, puedan correr sin preocupaciones y perseguir sus sueños hasta la cima. Así que tómalo. Y cumple tu promesa. Gracias. Kuroa se congeló por un momento, luego inclinó la cabeza en agradecimiento. Pues bien, una vez concluido el asunto, debes estar cansado. Iryu dejó su taza de té y miró a Ardan. Ardan, acompaña a nuestro invitado a la salida. Sí, madre. Ardan se levantó con gracia, hizo una reverencia a su madre y luego se volvió hacia Kuroa con una sonrisa. Entrenador, ¿nos vamos? Kuroa también se levantó, haciendo una nueva reverencia. Gracias de nuevo, señora. Me despido. Ve. Espero con ansias las buenas noticias de Ardan. La sonrisa de Iryu era radiante. Con Ardan a su lado, Kuroa caminó por el pasillo hacia la salida. El fresco viento de la noche circulaba por el patio, trayendo consigo la fragancia de la hierba y los árboles. La luz de la luna se derramaba sobre el camino de piedra cuidadosamente cuidado, proyectando sus siluetas una al lado de la otra. Entrenador, la voz de Ardan rompió el silencio. Muchas gracias por esta noche. Sé que mi madre puede ser abrumadora a veces, pero la verdad es que está feliz de que haya elegido este camino. Kuroa giró la cabeza hacia ella, su voz firme y cálida. Soy yo quien debería agradecerte, Ardan. No defraudaré a ninguno de los dos. Ya seas tú o Ken, daré todo lo que tengo para asegurarme de que tu brillantez ilumine la pista. Los pasos de Ardan vacilaron por un breve momento antes de sonreír brillantemente. En ese instante, su radiante belleza podía eclipsar incluso al tiempo mismo. Ella asintió vigorosamente, riendo suavemente. Creo en ti, entrenador. Sus pasos resonaron en el sereno patio mientras continuaban caminando uno al lado del otro. Fin del capítulo. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 2 días. Tokio, Prefectura de Chiba, Aeropuerto Internacional de Narita. En la puerta de llegadas, en el vestíbulo del primer piso. Aparte de Toka y Teiyo y Mejiro Ken, Kuroa y todas las demás chicas caballos de su equipo estaban esperando que llegara el vuelo. Originalmente, Kuroa tenía pensado venir sola. Pero Inari Uno y las demás sentían demasiada curiosidad por saber quién podría ser su futura compañera de equipo, e insistieron en acompañarlas. Incluso Mejiro Ardan y Sakura Chiyono aplazaron sus entrenamientos de la tarde para unirse. Incapaz de disuadirlos, no tuvo más remedio que traerlos. Claro, además de eso, Kuroa también pensó en el futuro. Dado que todos entrenarían y vivirían juntos en el futuro, presentarlos pronto no estaría mal. El tiempo transcurría mientras la terminal bullía de voces. Los anuncios sobre llegadas y salidas de vuelos se mezclaban con el parloteo de los viajeros. Inari Uno se inclinó emocionada sobre la barandilla, con la mirada fija en la pantalla electrónica que mostraba el estado de los vuelos, murmurando para sí misma. Por cierto, entrenador, ¿cómo conociste a esa? De repente se detuvo. Puedes simplemente llamarla Amen, le recordó Kuroa con una risita. Ah, cierto. Amen. Inari asintió. Entonces, ¿cómo la conociste? ¿Cómo nos conocimos? Kuroa pensó brevemente y luego les contó la historia general de cómo se encontró por primera vez con Obey y Your Master, obedece a tu amo.
Ya veo, así era en aquel entonces. Fujimasa March asintió con complicidad. Cuando ella misma acababa de transferirse a la Academia Oitrazen, Kuroa solía pasear y charlar con ella, a veces contándole anécdotas. Incluso había mencionado de pasada a esa yegua come tierra. Por supuesto, esta vez omitió ciertos detalles. Sakura Chiyono asintió pensativa. ¿Entonces solo se unirá después de ganar la Copa de Japón? ¡Qué sueño tan magnífico! Como la única en el equipo de Kuroa que ya había capturado un título G1, Sakura entendió exactamente lo que significaba agregar la palabra internacional a ese prefijo. Sobre todo porque la Copa de Japón no se limitaba a la generación clásica. Podían participar las yeguas del año clásico, las yeguas del año senior, incluso aquellas que ya habían alcanzado su florecimiento verdadero, en su mejor momento. Sería una reunión de monstruos. Justo cuando Sakura terminó de hablar, sonó el anuncio. El vuelo procedente de Estados Unidos había aterrizado. Ardan sonrió con gracia. Por fin está aquí. Las chicas se arreglaron rápidamente la ropa. Al fin y al cabo, era su primer encuentro con una futura compañera de equipo. Todas querían causar una buena impresión. Kuroa estaba de pie al frente, con los ojos fijos en la puerta de llegadas y una leve sonrisa curvándose en sus labios. Al poco rato, la multitud empezó a agitarse. El sonido de maletas rodando y pasos llenó la sala a medida que los pasajeros salían. No tuvieron que esperar mucho tiempo. Una chica rubia, alta y hermosa salió, arrastrando una maleta. Su imponente presencia brillaba como una estrella incluso entre la multitud. Llevaba un sencillo traje gris con un abrigo ligero en capas y su cabello dorado caía en cascada hasta su cintura. Obey Your Master examinó a la multitud antes de fijar su mirada en Kuroa. Sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba mientras aceleraba el paso. Ella se detuvo frente a él y le habló en voz baja. ¿Cuánto tiempo sin verte, entrenador? Kuroa tomó su maleta con una cálida sonrisa. Bienvenida de nuevo, amén. Obedece a tu amo, asintió levemente. Su pecho subió y bajó bruscamente varias veces, las emociones brotaron en su interior y casi estallaron, pero se tranquilizó. Solo Ardan, con su ojo agudo, notó el temblor y respondió con una sonrisa cómplice. Después de salir juntos de la terminal, Kuroa comenzó las presentaciones. Esta es Fujimasa March, mi primera chica caballo. Luego está Inari-wan, me giro a Ardan, y Sakura Chiyono. Después de repasar cada nombre, Kuroa añadió con una sonrisa. También hay dos chicas más jóvenes que aún no han alcanzado la floración verdadera. Todavía están en clase, pero las conocerás más tarde si quieres. Finalmente, se puso de pie formalmente a su lado y declaró. Y esta es la muchacha de los caballos de los Estados Unidos, Obey Your Master, obedece a tu amo. Después de la Copa de Japón, se convertirá en miembro oficial de nuestro equipo. Todos, démosle la bienvenida. Al instante, las 4 muchachas aplaudieron y rieron. Bienvenida. Por favor, cuídanos. Amén, llevémonos bien de ahora en adelante. Bienvenida. La muchacha rubia se quedó congelada, mirando fijamente los rostros cálidos que tenía delante. Sus largas orejas se movieron, captando la sinceridad en sus voces. Era muy diferente del sarcasmo mordaz que había soportado en Estados Unidos. Esta calidez y bondad puras atravesaron los muros helados que había construido alrededor de su corazón. Ya feliz de volver a ver a Kuroa, ahora sentía un nudo en la garganta y un escozor en la nariz. Una calidez olvidada hacía tiempo, llamada compañía, se alzaba silenciosamente en su interior. Las emociones que había estado reprimiendo casi se desbordaron. Después de un momento de silencio, respiró profundamente, tranquilizándose. Finalmente, ella respondió con firmeza. Sí. Por favor, cuiden de mí. A partir de ahora, trabajemos duro juntos. Su voz no era fuerte, pero llegaba claramente a todos los oídos. Kuroa observó, sonriendo con satisfacción. A medida que su equipo crecía, valoraba cada vez más la armonía. Y ver a Obey Your Master empezar con tan buen pie con Fujimasa March y los demás lo llenó de un discreto orgullo. Dando una suave palmada, dijo, bueno, ya basta de charla. Volvamos a la academia. Entonces, algo lo impactó. Por cierto, amén, ¿dónde está tu entrenador? Vine por mi cuenta. Ella respondió con naturalidad. Interrogación de cierre. Kuroa arqueó una ceja. Esta es tu primera expedición al extranjero, ¿verdad? ¿Te dejaron venir sola? Al ver su expresión de disgusto, Amén esbozó una sonrisa irónica. Sobre todo porque sabía que estabas aquí, entrenador. Además, con mi historial, de todas formas nunca me trataron bien en su equipo, Estados Unidos.
Allá, el mundo de las chicas yegua era la ley del más fuerte. La fuerza reinaba, y las carreras eran salvajes y despiadadas. Tan diferente de esta lejana nación insular. Y esa atmósfera había sido moldeada por las muchachas más fuertes de esa tierra. Mientras tanto, en Japón, las jinetes de Central Trazen eran tan armoniosas gracias a Symbol y Rudolf. Como el más fuerte de la nación y su modelo a seguir, Rudolf había encarnado lo que significaba ser una jineta perfecta. Su influencia había moldeado la cultura misma. Kuroa frunció el ceño y luego se relajó nuevamente. Si la memoria no me falla, en la línea de tiempo original, el entrenador de Obey Your Master solo comenzó a acompañarla después de que ganó la Copa de Japón. No es que no le importara, simplemente era así como funcionaba su cultura. Olvídalo. Kuroa suspiró suavemente. A partir de hoy, Amen era su chica de caballos. No iba a perder el tiempo corrigiendo los malos hábitos de nadie. Está bien, dijo suavemente al grupo, vamos a casa. No mucho después, su coche salió del estacionamiento del aeropuerto. Tras traer de vuelta a obedecer a tu maestro, Kuroa dispuso que se alojara en una pequeña villa cedida generosamente por la familia Mejiro. Esta le serviría de residencia temporal hasta que concluyera la Copa de Japón. Al día siguiente, Kuroa la llevó a un nuevo campo de entrenamiento privado. Este era uno de los recursos que Madame Mejiro le había ofrecido unos días antes. Unas instalaciones de entrenamiento de última generación. A partir de ahora, Kuroa ya no tuvo que gastar fondos para alquilar campos de entrenamiento como antes. En ese momento, Inari Uno y Fujimasa Marcha asistían a sus clases. Dentro del campo de entrenamiento, Kuroa se encontraba al borde de la pista, con la mirada fija mientras observaba a la galante figura de cabello dorado pasar corriendo. Cuando la niña pasó corriendo, él levantó la cabeza para mirar el cronómetro automático de precisión. Entrenador, ¿cómo estuvo? Obedecer a tu maestro jadeaba levemente mientras se acercaba. Por alguna razón, durante su tiempo entrenando en la costa oeste, nunca le habían importado mucho las evaluaciones de otros entrenadores ni de otras Uma Musume. Pero ahora, al preguntarle a Kuroa sobre su desempeño, su voz denotaba una leve expectación. Tu actuación, Kuroa pensó por un momento antes de responder. No está mal. Fue una evaluación justa y mesurada. Primero, hablemos de los fundamentos. Antes de que obedecer a tu maestro regresara a Estados Unidos, Kuroa la había entrenado personalmente durante aproximadamente un mes para mejorar su técnica de carrera y su ritmo respiratorio. Ahora, al observarla de nuevo, no cabía duda de que lo dominaba a la perfección. Sus movimientos fluían con fluidez y su respiración era estable. Era evidente que había grabado profundamente su entrenamiento en su mente. Sin embargo, con la percepción del cuerpo y la respiración, Kuroa captó agudamente los pequeños defectos que no eran visibles a simple vista. Provenían de una falta de orientación personal durante demasiado tiempo. Los ajustes realizados durante las carreras y los entrenamientos habían provocado la acumulación de sutiles desviaciones. Tu centro de gravedad no desciende lo suficiente, por lo que tu transferencia de potencia durante las ráfagas no es completamente lineal. Y tu respiración, aunque a un ritmo constante, flaquea ligeramente al final del sprint final. Mientras hablaba, Kuroa dio un paso adelante y ajustó con cuidado el movimiento de sus brazos y su postura al correr. El cuerpo de la chica era suave pero resistente, y cada pequeña corrección suponía un aumento tangible en su eficiencia. Obedecer a tu maestro se dejó hacer los ajustes libremente, y una sensación de satisfacción que había estado ausente por mucho tiempo brotó en su interior. Así que así era como solía ser, después de que Kuroa corrigió sus defectos, la Uma Musume de cabello dorado tomó un breve descanso antes de correr nuevamente bajo su dirección. Mientras su figura volaba por la pista, Kuroa se sentó y abrió su panel de estado. Uma Musume registrada. Obedecer a tu maestro, temporal obedecer a tu maestro aptitud para la pista. Césped / tierra D aptitud para distancias. Corta calle milla / media / larga B aptitud para el estilo de carrera. Corredor delantero calle perseguidor de ritmo B / urgente tardío A / finalista A habilidad única. Derramar toda mi gloria NVL3 dominio. Joker salvaje habilidades. Dios del césped, clarividencia, paso supremo, all-in, rectas de media distancia, voluntad de hierro velocidad. 1121 resistencia. 976 potencia. 944 tripas. 1013 sabiduría. 1104 en comparación con la última vez que nos separamos, los cambios en sus estadísticas no son demasiado drásticos, murmuró Kuroa. Desde abril hasta finales de noviembre, había transcurrido más de medio año, pero cada estadística solo había crecido menos de 50 puntos.
Era la prueba de que obedecer a tu maestro se acercaba a su máximo crecimiento. Su florecimiento verdadero estaba casi completo. El entrenamiento de fuerza regular ya no tenía mucho efecto. Y además de sus estadísticas, una entrada clave en su panel había cambiado. Dominio. Joker salvaje hace medio año, todavía parecía despertar. Ahora, estaba completamente desbloqueado. Con su panel actual en mente, Kuroa comenzó a formar un plan para su entrenamiento. Primero, perfeccionar su técnica de carrera y respiración. Segundo, integrar el entrenamiento de aptitud para media distancia en su rutina. Obedecer a tu maestro ya destacaba en carreras de alta velocidad sobre césped. Si pudiera adquirir mayor adaptabilidad a 2400 metros, desplegaría una fuerza inimaginable. Por último, su dominio. El dominio de obedecer a tu maestro aún estaba incompleto. No podía activarlo a voluntad, solo aparecía en raros momentos de concentración o estimulación extrema. Por lo que Kuroa entendió, las condiciones para activar su dominio requerían césped de alta velocidad, espíritu de lucha llevado al límite, dominio completo sobre la información de cada competidor. Ese tercer requisito, controlar toda la información sobre la Suma Musume oponentes, incluía, pero no se limitaba a, sus entrenadores, sus razas pasadas, sus oponentes y más. Unas condiciones tan duras para un dominio incompleto serían una desventaja fatal al enfrentarse al dominio completo de Tamamo Cross en la Copa de Japón. Aunque la historia decía que obedecer a tu maestro derrotaría a Tamamo Cross, Kuroa no iba a apostar con el futuro de su Uma Musume. Por lo tanto, para esta Copa de Japón, dominar su dominio sería la máxima prioridad de su entrenamiento especial. En cuanto a habilidades generales dispersas como profesor de curvatura, Kuroa decidió dejarlas de lado por ahora. Con solo un mes para la Copa de Japón, no podía endosarle todo de golpe. Eso solo sería contraproducente. Al abrir su cuaderno, el bolígrafo de Kuroa grabó palabras claras en la página. Muy bien, este será el plan. Tras una cuidadosa reflexión, seleccionó los elementos de entrenamiento más críticos y de mayor eficacia inmediata. Dedicaría un tiempo limitado solo a las áreas clave que podrían aumentar su fuerza de combate. Durante los días siguientes, mientras el entrenamiento especial de obedecer a tu maestro avanzaba por el buen camino, Kuroa utilizó su tiempo libre para visitar personalmente a las Uma Musume, que pronto se unirían a su equipo, junto con sus entrenadores y familias. Por ejemplo, Tokai Teiyo y Mejiro Ken. Incluso fue a conocer a sus familias. Al fin y al cabo, aún eran jóvenes, aún no habían alcanzado la floración verdadera. Si quería incorporarlos a su equipo, necesitaba el consentimiento de sus familias. Afortunadamente, las reuniones fueron bien. Sus familias quedaron muy satisfechas al enterarse de los logros de Kuroa como entrenadora. El caso que más tiempo le llevó fue el de la entrenadora de Sakura Chiyono, la mujer de carrera que había conocido brevemente después del derbi de Japón. Cuando se enteró de que Chiyono quería cambiar de equipo, casi se echó a llorar. Un gran contraste con su imagen serena habitual. Al final, entre sollozos, todavía le confió Chiyono a Kuroa, pidiéndole que la cuidara bien. Aunque, a través de la percepción del cuerpo y la respiración, Kuroa podía decir que la mayoría de sus lágrimas eran para aparentar, decidió no exponerla. Y así, con la incorporación de Mejiro Ardan, se completaron los fichajes de 4 Uma Musume. Después de la Copa de Japón, obedecer a tu maestro también se uniría. El equipo imaginado por Kuroa finalmente estaba tomando forma. A partir de ahí, lo único que importaba era concentrar todo su esfuerzo en garantizar que obedecer a tu maestro pudiera afrontar la Copa de Japón en las mejores condiciones. En cuanto al traslado de Oi a Central Trazen, seguiría su plan original, paso a paso, comenzando por el Memorial de Tokio. Fin del capítulo, Estación Fuchu. En este momento, solo quedaban 3 días para el Tenno-sho de otoño. Una figura salió de la estación, levantando ligeramente la cabeza mientras miraba a su alrededor la bulliciosa metrópolis. Esto es incluso más grandioso que la estación de Kasamatsu. Protegiéndose los ojos de la luz del sol con una mano, suspiró con emoción. Era nada menos que un conocido de Kuroa de Kasamatsu, Kitahara Hou. En ese momento, arrastraba bolsas llenas de regalos, con el mismo aspecto de un campesino que pisaba la gran ciudad por primera vez. A cada paso, la vitalidad de Tokio lo asombraba una vez más. ¿700 yenes por solo una taza de café? Murmuró quejas en voz baja mientras caminaba, y finalmente dejó escapar un suspiro. En serio, ni siquiera sé cómo Kuroa logró sobrevivir en un lugar como este. Al mirar las pesadas bolsas de regalo que sostenía en la mano, Kitahara se sintió desconcertado una vez más.
Cuando supieron que Fujimasa March había ganado la triple corona del sur de Kanto, los compañeros de Kasamatsu quisieron enviar a alguien a celebrar. Pero también recordaron que Oguri Cup estaba a punto de participar en el Tenno-sho de otoño. Así que pensaron, ¿por qué no preparar los regalos ahora? Así no solo podrían celebrar la victoria de March, sino también animar a Oguri Cup. Dos pájaros de un tiro. Pero, ¿por qué tenía que ser yo el representante? ¿No podía venir en mi lugar ese tal 483º, el exentrenador de March? Kitahara tenía cara de amargura. Normalmente no le habría importado. De hecho, le gustaba bastante la idea de ir a Tokio a ver a Oguri Cup. Pero a mediados de este mes, la Asociación Central de la URA publicó los resultados de los exámenes escritos para las licencias centrales. Sus propias calificaciones, apenas aprobatorias, ya lo avergonzaban. Y comparado con los excelentes resultados de su ex colega Saya, incluso con su insensibilidad, la sola idea de presentarlos lo llenaba de vergüenza. ¿Debería ir a ver a Oguri Cup primero, o simplemente ir a buscar a March directamente? Sonriendo amargamente, Kitahara sacudió la cabeza y agarró con más fuerza las pesadas bolsas de regalo mientras caminaba. En la Academia Central Trazen. Kuroa salió de la oficina de asuntos académicos, exhalando suavemente mientras miraba el mensaje en su teléfono. Fue el aviso oficial de que Sakura Chiyono se había transferido exitosamente a su equipo. Hecho. Una sonrisa radiante se dibujó en el rostro de Kuroa. Su equipo ya estaba completo. Solo faltaba encontrar el momento adecuado para reunirse formalmente. Pero como su equipo aún no tenía ninguna carrera inmediata programada en Central, no había mucha urgencia. Mientras se dirigía al estacionamiento, una figura que descendía de un autobús llamó su atención. ¿Kitahara? ¿Qué hace aquí? Sorprendido, Kuroa cruzó rápidamente la calle hacia la familiar parte trasera que daba a la parada del autobús. Oye. Kitahara. El hombre que llevaba bolsas de regalo se quedó paralizado. Al darse la vuelta y ver a Kuroa, su rostro se iluminó de pura alegría. Toda la vacilación y la incomodidad de antes se desvanecieron al instante. Solo quedó la alegría de ver a un viejo amigo. ¿Realmente eres tú? Kuroa se acercó, recorriendo con la mirada las pesadas bolsas repletas de regalos. Se rió entre dientes. ¿Por qué apareciste en Tokio de repente? ¿Ni siquiera pudiste avisarme antes? Kitahara se rascó la parte posterior de la cabeza con una sonrisa tímida. Bueno, desde que March se llevó la triple corona y Oguri Cup está a punto de correr el Tenno-sho, todos colaboraron y me enviaron aquí como representante para celebrar y animarlos. Levantó una de las bolsas, revelando los contornos de dulces y juguetes cuidadosamente envueltos en el interior. Kuroa rió suavemente ante eso. Siempre había tenido una buena opinión de sus antiguos compañeros de Kasamatsu. Digan lo que digan sobre sus habilidades, al menos eran muy buenos amigos. Le daré a March su parte más tarde. En cuanto a la de Cup, hizo un gesto hacia las puertas de la academia con una ligera sonrisa. Kitahara asintió rápidamente. Sí, ya se lo conté a Musaka-osan, así que, vamos juntos. Mientras caminaban uno al lado del otro por los senderos del campus, los recuerdos de sus días de entrenamiento regresaron a ellos. Tengo que decirlo, Kuroa, que realmente estás prosperando aquí en Central. Kitahara dejó escapar un suspiro de admiración. Y tus calificaciones en el examen también fueron muy altas. ¿Qué clase de cerebro tienes para estudiar así? Kuroa se rió entre dientes. ¿Qué clase de cerebro? El examen ni siquiera fue tan difícil. Maldito humilde fanfarrón, Kitahara gimió y negó con la cabeza. Ya verás cuando me encuentre con Ryujiro-osan. Seguro que me va a reprender. Kuroa sonrió con suficiencia. Bueno, si de verdad lo llamas Ryujiro-senpai, quizá no tengas problema. Ni hablar. Kitahara agitó la mano frenéticamente. Solo es Ryujiro-osan, y punto. Realmente nunca cambias. Llegaron a un campo de entrenamiento. Llamé a Musaka-osan antes. Dijo que era este. Confirmado, entraron. En el centro de la pista, una canosa Uma Musume avanzaba con fuerza. Su galope resonaba como un trueno, estremeciendo el aire con cada zancada. Al lado de la pista, Jinjirou Musaka estaba junto a otras dos jinetes, observando la carrera de cerca. Poco a poco se va acostumbrando a correr en compañía, dijo suavemente una Uma Musume pelirroja. Jinjirou asintió tras una pausa, aunque con un leve suspiro en el corazón. Si solo es este nivel, ganar el Tenno-sho de otoño será difícil. Mientras meditaba, una voz demasiado fuerte resonó desde atrás. Ropey-osan. El gran volumen hizo que las venas se hincharan en la frente de Jinjirou. ¿Osan? La pelirroja Uma ladeó la cabeza.
Apretando los dientes, el anciano se giró. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Soy Musaka. Ajaja, sigues igual que siempre, Osan. Kitahara sonrió ampliamente desde las gradas. ¿Incluso tienes el coraje de aparecer aquí con Kuroa? Jinjirou golpeó la cabeza de Kitahara con su bastón. Espera, espera. Esta vez traje regalos. Aunque no le dolió, Kitahara encogió el cuello nerviosamente. HMPH. Al menos no has olvidado tus modales. Con un bufido, Jinjirou bajó su bastón. Kitahara rápidamente colocó las bolsas con cuidado en un banco cercano. Cuando el tío y el sobrino se acomodaron, Kuroa dio un paso adelante con una sonrisa. Ropei-senpai, mucho tiempo sin verte. Con su bastón firmemente plantado, Jinjirou preguntó, ¿has terminado la transferencia central? Kuroa asintió. Probablemente faltan unos 10 días para que me una oficialmente. Mucho más confiable que este idiota, eso es seguro. Oye. ¿Cómo me metieron en esto? Gruñó Kitahara. Charlaron un rato. Pero cuando Kitahara miró a Oguri, que acababa de terminar su entrenamiento, su conciencia culpable volvió a brotar. Kuroa, cuando hable con Oguri más tarde, ¿podrías ayudarme a hablar bien de mí? No dejes que me trate con indiferencia. Kuroa no pudo evitar reírse y le dio una palmadita en el hombro. Tranquilo. Oguri no es de las que guardan ese tipo de rencor. En ese momento, Bernolite se acercó con un cronómetro, con la intención de informar los tiempos de entrenamiento de Oguri. Pero cuando la niña se giró y vio al grupo junto a la vía, se quedó sin aliento. Kitahara-san. Kuroa-sensei. Las orejas de Oguri se crisparon. Giró la cabeza hacia ellos, con los ojos iluminados. Kitahara. Su voz clara resonó, seguida por el estruendo de pasos pesados. Kuroa instintivamente dio un paso atrás mientras Oguri cargaba hacia adelante como un tren de carga. El suelo tembló, voló polvo y luego, chocar. Una potra ligeramente torpe, de color gris ceniza, se detuvo frente a ellos e inclinó la cabeza nerviosamente en señal de disculpa. Dentro del edificio de la academia. ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Estás bien de salud? ¿Cómo están todos en Kasamatsu? ¿Cómo van los estudios para obtener la licencia? Oguri disparó preguntas como una ametralladora. Espera. Uno a la vez. Kitahara rió torpemente, rascándose la mejilla. Estoy estudiando para obtener la licencia, por supuesto. Quiero convertirme en un entrenador de verdad aquí lo antes posible. Desde un lado, Jinjirou murmuró oscuramente. Si ni siquiera puedes pronunciar bien mi nombre, tal vez deberías estudiar unos años más primero. Todavía guardando rencor, Kitahara suspiró impotente, intercambiando una sonrisa con el alegre Oguri. Ni Jinjirou ni Kuroa mencionaron su examen reprobado. Bernolite se inclinó y notó las bolsas de regalo. Kitahara-san, esos son. Oh, esto. Se arrodilló y habló en voz baja. Son regalos de todos en Kasamatsu. Querían que se los diera a Oguri para el Tenno-sho. Metió la mano en la bolsa y sacó una pancarta larga. Mira esto. Los ojos de Oguri y Berno se iluminaron mientras desplegaban la pancarta. Ah, y hay otra más. Kitahara sacó una segunda pancarta, la letra ligeramente diferente, el mensaje dirigido a otro. El orgullo de Kasamatsu. La marcha de Fujimasa. Los ojos de Oguri brillaron aún más cuando vio el estandarte de March, casi más emocionada que por el suyo. Kitahara se volvió hacia Kuroa con una sonrisa. Ya tienes todos los regalos. Pero olvidé entregarte este estandarte. Kuroa lo aceptó, sonriendo suavemente mientras imaginaba a March sudando mientras entrenaba en ese mismo momento. Cuando March vea esto, definitivamente estará feliz. Además de los estandartes, también había algunos regalos personales. Kitahara-jo estaba al lado de Kuroa. Miró a Oguri y a Bernolite, sonriendo felizmente mientras sostenía los regalos y los observaba. Un rastro de alivio se dibujó en su rostro. Kuroa habló de repente. ¿Qué es? Central, ¿cómo te sientes? Kuroa no esperaba que Jo hiciera esa pregunta de repente, y se quedó un poco atónito. Pero luego rió entre dientes. Se siente muy bien. Jo le lanzó una mirada asesina y luego suspiró. No debería haberte preguntado, maldito mocoso. Diciendo esto, levantó la cabeza y miró al cielo azul, donde se podía ver un tenue halo blanco. Después de que Oguri y Fujimasa March se fueron, también intenté entrenar a algunas chicas yeguas. Pero los resultados fueron todos decepcionantes. La voz de Jo sonó pesada. Una de ellas siempre se relajaba en el entrenamiento. No importaba lo que intentara, no podía motivarla.
Había otra jinete, diligente y trabajadora, pero se torció el tobillo antes de su carrera debut y tuvo que parar. Incluso ahora, no sé cuándo se recuperará. Él negó con la cabeza con una sonrisa amarga. Solía pensar que entrenar a Oguri era mi habilidad. Hasta que el emperador vino a mí, me di cuenta, que era la habilidad de Oguri desde el principio. Y ahora, después de medio año desde que Oguri se trasladó, todavía no he producido a nadie notable, quizás solo soy un entrenador de tercera categoría. Kuroa escuchó en silencio los lamentos de Hou, sin saber qué decir. ¿Qué podía decir? Que no era su culpa, que en realidad casi todos los entrenadores de este país eran de primera. Pero claro, Hou ni siquiera había aprobado el examen escrito para una licencia de tercera. Si Kuroa dijera eso, no sería un consuelo, solo lo heriría más profundamente. La voz de Kuroa tenía un matiz de impotencia, pero antes de que pudiera hablar, Hou lo interrumpió. No te molestes en consolarme, conozco mi habilidad actual. Se señaló a sí mismo, sonriendo. Realmente soy un entrenador de tercera categoría en este momento, pero mientras Oguri siga trabajando duro, ¿cómo podría rendirme? Si una vez no funciona, entonces dos. Si 2 veces no funciona, entonces 3. Un día me convertiré en un entrenador de primer nivel. Una vez no funciona, luego 2. 2 veces no funciona, luego 3. Kuroa suspiró para sus adentros, con una profunda sensación de inutilidad. Que pudiera decir tales cosas, en estos momentos, él realmente era un entrenador de tercera categoría entre los de tercera categoría. Quizás para la mayoría, esas palabras sonaban apasionadas e inspiradoras. Pero a los ojos de Kuroa y Jinjiro Musaka, estaban huecas. Un entrenador podía tardar 1 o 2 años, incluso 10 o 20. Pero una amazona, solo tenía 3 cortos años. Después de recibir los regalos y charlar sobre algunas historias de su ciudad natal, Oguri Cat pronto regresó a entrenar. Al ver esto, Hou también se despidió de Kuroa y los demás. En el campo de entrenamiento, Kuroa observaba en silencio su figura que se alejaba. A su lado, Jinjiro Musaka avanzaba lentamente. Es demasiado joven todavía. El tono del anciano era confuso, entre la exasperación y el suspiro. «¡Qué joven eres!», el rostro de Kuroa estaba sombrío. «Casi lo olvido, tú también eres terriblemente joven todavía». Jinjiro Musaka se apoyó en su bastón, hizo una pausa y luego dijo en voz baja. «El tiempo, para las chicas jinetes, es más precioso que el oro». La pasión de Hou es buena, pero la pasión que no ve la realidad, la pasión sin una dirección clara, no es más que el zumbido de una mosca sin cabeza. El tiempo de una chica a la que le gustan los caballos no puede esperar el lento crecimiento de un entrenador. Kuroa se quedó en silencio ante esas palabras. Por duras que fueran, penetraban como agujas. Una verdad cruel. La carrera de una jinete era corta, y su apogeo aún más corta. Esa mentalidad de que el fracaso lleva al éxito. En el brutal mundo de la competición, el precio a pagar era a menudo la juventud y los sueños de una jinete, para siempre. Pensó en Obey Your Master y en cómo una vez había apostado todo por la victoria de Japón. No muy lejos, Oguri Cap estaba sudando y esforzándose durante su entrenamiento, preparándose para el próximo Tenosho, otoño. Cada minuto y cada segundo de su tiempo ya estaba transcurriendo. Mayor Musaka, si no hay nada más, me retiraré primero. Al final, Kuroa no dijo nada más, solo se despidió cortésmente. Después de todo, este era un asunto entre Hou, Musaka y Oguri Cap. A lo sumo, él era solo un amigo y un espectador. Y en el futuro, incluso podrían convertirse en rivales. Continúa entonces. Este anciano también necesita pensar en cómo manejar el Tenosho. Musaka le hizo un gesto para que se fuera y luego se volvió para observar el entrenamiento de Oguri Cap. Kuroa asintió y luego se fue. Caminando por las aceras de la Academia Central Trazen, Kuroa recordó lo que acababa de suceder. Sentía un gran pesar. No era solo Hou. Incluso la forma de pensar y enseñar de Musaka tenía profundos defectos. En la línea de tiempo original, debido a que vio que Mejiro Ardan y Super Creek se llevaban bien con Oguri, Hou inconscientemente le preguntó, ¿estás feliz en Central? Y la respuesta de Oguri fue, estoy feliz. Pero todos ignoraron su verdadero deseo. Lo que más deseaba al principio era simplemente la alegría de correr. La alegría de correr libremente, comer abundantemente y vivir con sus queridos amigos. Esas 3 cosas formaron todo Oguri. En ese momento, incluso si perdía una carrera, podría sentir arrepentimiento, pero siempre permanecería llena de espíritu de lucha y pasión. Pero luego, a medida que pasaban los años, Oguri fue lentamente sepultada bajo las expectativas de victoria de todos.
Las carreras de las muchachas a caballo no solo llevaban consigo sus propios sueños, sino también los ideales y obsesiones de los demás. Oguri olvidó la alegría de correr. Lo que quedaba en su cuerpo, era un monstruo que solo buscaba la victoria. De no querer perder, a no poder perder, de correr es igual a felicidad, a ganar es igual a felicidad, Kuroa se detuvo en seco. A lo lejos, varias jóvenes jinetes realizaban ejercicios de velocidad bajo la guía de su entrenador. Al observar las brillantes sonrisas en sus rostros con cada carrera, con cada pequeño progreso, de repente pensó en la Oguri Cup de la línea de tiempo original. La Oguri Cup, que, tras alcanzar su máximo potencial y comenzar a decaer, perdió carrera tras carrera. La Oguri Cup, que se escondía en las sombras, sollozando de dolor. Kuroa inclinó la cabeza hacia atrás y miró al cielo. ¿Podría realmente soportar verla sufrir eso otra vez? Sacando su teléfono, miró el mensaje de la oficina académica, el que confirmaba que Sakura Chiyono se había unido a su equipo. Se quedó en silencio por un momento. Entonces sus labios se curvaron hacia arriba. ¿No lo decidí ya cuando salvé el futuro de Chiyono y Ardan? Tengo este poder, el poder de reescribir tragedias. Entonces, ¿por qué carajo sigo dudando? Sus ojos ardían y brillaban como si fueran a desbordarse. ¿Qué hay que temer? Simplemente arremetan. Si no me gusta el final, lo haré pedazos yo mismo.